Hola jóvenes, en esta ocasión les voy a hablar del libro De animales a dioses de Yuval Noah Harari. El autor es israelí de la Universidad Hebrea de Jerusalén y con un doctorado en la Universidad de Oxford, especializado en historia militar. Hay que decir que es un escritor precoz, tiene 46 años y ya ha escrito 3 bestsellers. Este particularmente se escribió o se publicó el 2011 y se tradujo al inglés en 2014. Bueno, ¿de qué habla el libro? Es un libro de historia, pero no en el sentido académico, es más bien un ensayo histórico. Trata de la historia de un animal en particular, que sería el Homo sapiens, este, y está desarrollado desde ese punto de vista. Al inicio del libro hace una línea de tiempo donde va marcando los principales hitos de la historia de este animal, desde incluso antes de que aparezca. Empieza con un aire bíblico, por así decirlo, hablando por ejemplo, del Big Bang. Por ejemplo, dice: energía, materia, tiempo y espacio se formaron, y el relato de esto se llama física. Después dice: hace X años aparecieron moléculas, y la historia de esto se llama química. Después, hace Y millones de años, aparecieron organismos vivos, y a la historia o al relato de esto se llama biología. El autor dice que la historia del Homo sapiens se puede dividir en 3 grandes revoluciones. La primera sería la revolución cognitiva, la segunda la revolución agrícola y la tercera la revolución científica. Desde hace 2 millones de años hasta unos 12.000 años atrás, en la Tierra habitaron varias especies de Homo. Entonces, él hace ahí una explicación, digamos, quiénes serían el Homo sapiens, sería la especie del género Homo. Y en este tiempo hubieron varias especies del género Homo. El Homo sapiens sería solo una de ellas. Y lo interesante es que estas especies cohabitaron, digamos, en algunos momentos del tiempo. Entre esas están los neandertales, los denisovanos, los Homo floresiensis, y otras especies, aproximadamente 8 especies. Lo interesante que él plantea es que qué pasó con esas otras especies y por qué no prosperaron igual que el Homo sapiens. Pero más interesante de eso es qué tuvo que ver el Homo sapiens en la desaparición de esas especies. Según él, hay dos teorías, digamos. Una teoría plantea que estas diferentes especies al final se mezclaron, eh, y la otra teoría más bien indica que desaparecieron, o sea, que se extinguieron, pero la razón por la que se extinguieron es precisamente el Homo sapiens. Por ejemplo, cuando el Homo sapiens sale de África, cuando el Homo sapiens sale de África, ya habían neandertales en Medio Oriente y en Europa. Se tiene registro de un encuentro incluso de Homo sapiens y neandertales, en el que aparentemente los Homo sapiens fueron derrotados, por así decirlo. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, entiendo yo que lo que quiere hacer es mostrar que no somos tan únicos como pretendemos pensar, en el sentido de que otras especies pudieron haber estado en nuestro lugar, otras especies de Homo, o incluso cohabitar nuestro mundo. Ahora, vendría la pregunta ahí: ¿qué tan diferentes seríamos de estos otros Homo?
Se sabe que capacidad cerebral fue lo que, o sea, se pensaba que eso fue lo que, se pensaba que la capacidad cerebral fue lo que marcó la diferencia entre estos primos y nosotros, pero grande, los neandertales tenían el cerebro más grande. Entonces no tiene que ver con el tamaño del cerebro. En el libro él rechaza esa teoría, porque incluso hay felinos que tienen el cerebro más grande tomando en cuenta el, el tamaño de su cuerpo. Bueno, ¿qué nos hizo diferente? ¿Qué nos hizo diferente de estos otros homínidos? Sería lo que él llama la revolución cognitiva. O sea, en algún momento, no se sabe cómo, no se sabe por qué, ciertas mutaciones en el cerebro hicieron que este animal particular tuviera la capacidad de imaginar cosas, digamos, de lograr comunicarse con mayor detalle que los demás, digamos. Él hace una comparación con los chimpancés. Los chimpancés también se comunican, digamos. Por ejemplo, un chimpancé puede decir ahí viene un tigre. Cierto grito significa que viene un tigre. Y los otros chimpancés se suben a los árboles. También con otro grito puede decir viene un águila. Y los chimpancés miran al cielo, digamos. Pero el Homo sapiens, aparte de eso, podía dar más detalles, digamos, por dónde viene el tigre, con quién iba el tigre. Esta capacidad para comunicarse mejor fue clave para que estos Homo sapiens tuvieran un mayor éxito que su primo. Ahora, el lenguaje fue clave también. Pero ¿por qué se desarrolló el lenguaje? Él dice que el lenguaje del Homo sapiens se desarrolló con el objetivo de chismear. Esa capacidad para chismear y para que hayan chismosos, fue lo que permitió al Homo sapiens poder formar grupos más grandes que otros homínidos, incluso que los actuales chimpancés. Según el autor, hay un número máximo de personas con las que uno puede interrelacionarse de manera efectiva, digamos que serían 150. Yo no puedo tener más de 150 amigos, o sea, porque no puedo conocerlos íntimamente, no puedo conocer íntimamente más de 150. Entonces, si no los puedo conocer, no puedo confiar en ellos. Por lo general, las primeras cuadrillas de Homo sapiens no superaban este número, digamos, eran de 50 a 100. Incluso hoy en día un pelotón, por ejemplo, no necesita mucha jerarquía, una empresa pequeña. Cuando son pequeñas no necesitan una estructura muy rígida, digamos, pero cuando el número es grande, en empresas que tienen 500 trabajadores, es necesario crear una estructura jerárquica y ciertos mecanismos para que puedan colaborar de manera efectiva. En el caso del Homo sapiens fue esta capacidad de chismear la que hizo que pudieran formar cuadrillas más grandes, digamos, porque el chismoso hace que yo pueda conocer a través de él, digamos, quién es confiable, quién es tramposo, quién es peligroso. Y además de ello lo otro que fue clave para el desarrollo del Homo sapiens fue su capacidad para imaginar cosas que no existen, fue su capacidad para crear mitos. Estos mitos lo que hacen es estos mitos comunes que tenía la gente le permitió crear sociedades más grandes. Si todos creían en los mismos dioses, tenían las mismas tradiciones, era más fácil entablar relaciones sociales.
Esto, esto no lo pueden hacer, por ejemplo, los chimpancés. Los chimpancés sí son animales sociales, igual que el hombre, pero su capacidad para chismear es muy limitada, digamos. Su lenguaje no es tan flexible. Entonces estas dos cosas serían claves para el desarrollo del sapiens, su lenguaje o su comunicación, que es más flexible, y su capacidad para colaborar en grandes grupos. Ahora, luego de explicar qué fue la revolución cognitiva y qué implicó la revolución cognitiva, bueno, además hubo consecuencias para las demás especies y para el ecosistema. Habla de cómo que este Homo sapiens se fue expandiendo por todo el globo gracias a eso, y, y lo culpa de las grandes extinciones de los grandes mamíferos. Por ejemplo, cuando el Homo sapiens consiguió llegar a Australia, en Australia vivían canguros gigantes que medían 2 metros y pesaban 200 kilos, había un perezoso gigante que pesaba 6 toneladas, habían tigres marsupiales, koalas gigantes, y la llegada del Homo sapiens a esas zonas coincide con la desaparición, digamos, de un poco, o sea, luego de que llegue el Homo sapiens a Australia, a Oceanía en general, a Australia, después a Nueva Zelanda, Tasmania, todas estas especies van desapareciendo, y ya sea directa o indirectamente el ser humano fue el que provocó estas extinciones. En América, por ejemplo, en América, cuando llegan a América del Norte, en América del Norte habían camellos, habían caballos americanos, habían dientes de sable. En pocos miles de años llegaron hasta Sudamérica. En Sudamérica también habían caballos, unos caballos enanos. Llegaron al Amazonas, llegaron hasta la punta más al sur de Chile. O sea, fue un blitzkrieg, como dice Harari, la incursión del Homo sapiens en América. Este periodo de la prehistoria es el que en realidad moldeó la psicología del ser humano, digamos, la genética del ser humano, porque es un periodo extenso. El periodo prehistórico es el que más tiempo hay, digamos. Es el periodo más largo de la historia del Homo sapiens. Por ejemplo, habla de la teoría del gen dragón. Esto que dice que ¿por qué el ser humano hoy se acheta cuando come? Él asume que imaginamos unos humanos en una sabana, digamos, la única forma de que podían consumir dulce era cuando pillaban un árbol con frutos o cuando encontraban miel. Entonces lo que hacían era comer todos los frutos que podían, toda la miel que podían, y seguir camino, digamos. Entonces, para terminar la parte de la revolución cognitiva, él muestra a través de su relato de que no hay tal cosa como que el ser humano vivía en armonía con su ecosistema y con las demás especies y la madre tierra, y etcétera, etcétera. Lo que muestra fue que el ser humano cambió desde que apareció, y desde que logró expandirse por todo el globo cambió totalmente incluso la geografía del planeta. Bueno, en la segunda parte del libro habla de la revolución agrícola. Esto ocurriría hace 10.000 años atrás, con la domesticación del trigo, el arroz, las papas, toda esa serie de cereales. Ahora, la idea central de la revolución agrícola es que fue un fraude, según Harari. Según Harari, el hombre antes de la revolución agrícola, o sea, el cazador-recolector, vivía mejor que el hombre después de la revolución agrícola. La revolución agrícola consistió básicamente
en que el hombre logró domesticar una serie de animales. Las primeras fueron las cabras, bueno, además del perro, las cabras y el trigo. Ya. La agricultura le trajo más trabajo al hombre, incluso un trabajo para el que no estaba adaptado. Los primeros, los dolores de espalda, tortícolis, hernia, aparecieron en la revolución agrícola, o cuando empezó la revolución agrícola. El cuerpo del Homo sapiens está más adaptado a, según él, a trepar árboles, a recolectar, a cazar, a correr. Pero la idea que impulsó esta revolución fue que, según que el hombre no iba a pasar hambre. La idea detrás de la revolución agrícola es que si lograba domesticar estas especies de animales y plantas, el hombre podría tener una vida mejor. Él dice que no fue así. El hombre en la revolución agrícola vivía más enfermo, trabajaba más y estaba más expuesto ahora a hambrunas, por ejemplo. El cazador-recolector, si se acababa la comida en cierto lugar, agarraba sus pilchas y se iba. Porque las únicas posesiones que tenía eran las que él podía cargar. Pero una vez se asentó, el hombre formó poblado, empezó a tener más cosas, cayó en lo que él dice que es la trampa del lujo. Cosas que inicialmente eran un lujo, luego se van convirtiendo en necesidades, y eso pasa hasta hoy. Luego la parte de las guerras, digamos, ¿qué implica tener qué implica tener trigo? Implica tener un granero para almacenarlo, implica tener gente que lo cuide, porque van a haber otros que se lo van a robar. Si hay una peste y se acaba toda la cosecha, básicamente el hombre pierde, o sea, no tiene que comer. Y ese tipo que vive en un pueblo no va a agarrar sus pilchas y se va a ir al monte o al campo a buscarse la vida. Otra cosa que se pensaba, que la revolución agrícola iba a proporcionar una mejor dieta para el hombre, pero eso tampoco pasó. El hombre, el cazador-recolector, tenía una dieta más variada, y el hombre después de la revolución agrícola empezó a comer menos variedad de alimentos. Básicamente eran cereales, o básicamente trigo, era la principal fuente calórica. Lo positivo fue que fue la explosión demográfica, el hecho de contar o asegurarse el alimento implicó una mayor fertilidad en las mujeres. Ahora las mujeres pudieron tener un hijo cada año, y eso hizo que crezca la población, lo que él dice que es un éxito evolutivo, pero no necesariamente es un éxito individual, porque si bien hubo excedentes con la revolución agrícola, esos excedentes de alimentos fueron a parar a los nuevos seres humanos que nacían. Bueno, también otra cosa negativa fue la formación de estructuras jerárquicas, ¿no? Aparecieron ciudades más grandes, aparecieron reinos, y con ello aparecieron jerarquías, y el ser humano, y con las jerarquías, estas jerarquías, los que estaban arriba eran una minoría, los que estaban al mando era una minoría, y los demás básicamente eran campesinos. Según él, el 90% de la población era campesina, y este 90% vivía realmente mal. Cuando apareció este orden imaginado y aparecieron los primeros reinos, incluso imperios, como según el primer gran imperio fue el Imperio Acadio de Sargón el Grande. Hubo la necesidad de registrar estos órdenes imaginados, y así se creó el lenguaje escrito,
que inicialmente tenía por objetivo básicamente registrar la cantidad de producción que se hacía, pago o trueque. Los órdenes imaginados crearon jerarquías, una regla de hierro de la historia es que toda jerarquía imaginada niega sus orígenes ficticios. La parte 3 del libro es la más filosófica, creo yo. Habla de la historia. Se llama la flecha de la historia. Aquí es donde él hace un análisis de la historia como tal, y ante la pregunta de si tiene o no tiene sentido, él afirma que sí hay un sentido. O sea, la historia tiene una dirección. Para conocer esa dirección uno tiene que situarse a cierta altura. No es suficiente mirar de décadas o incluso de siglos, sino hay que mirar de más alto, hay que mirar de milenios, y claramente la cultura apunta, o la historia apunta a la unidad, hacia una unidad. La cultura la define como una red de instintos artificiales. Lo que hace que estas culturas cambien son las contradicciones que van apareciendo dentro de esa misma cultura. La libertad y la igualdad, o sea, no puede haber igualdad si hay libertad, y no puede haber libertad si hay igualdad. Ese es el motor que está haciendo los cambios en nuestra época. Él dice que son 3 los órdenes universales que mueven la historia: la religión, los imperios, el imperialismo y el dinero. Menciona que la historia es caótica y que se enfrenta a encrucijadas, y que cada encrucijada toma una vía, digamos. Pero los historiadores no pueden explicar, o sea, pueden en retrospectiva explicar por qué o cómo llegó a ese, cómo tomó esa vía, pero no pueden explicar por qué. Por ejemplo, el caso del cristianismo. Hoy es fácil explicar por qué el cristianismo llegó a ser la religión del Imperio Romano y expandirse por todo el mundo. O sea, saben explicar cómo, pero no saben explicar por qué el cristianismo y no otra religión, no el maniqueísmo o no el culto a Mitra. Él dice que la historia es caótica, pero es un sistema caótico tipo 2. Hay sistemas caóticos tipo 1, que serían el tiempo meteorológico, que podemos proyectar o podemos predecir el tiempo midiendo una serie de factores, y podemos predecir el tiempo con cierta certeza. Pero en los sistemas caóticos tipo 2, el hecho de que hagamos la predicción hace que cambie la predicción. O sea, por ejemplo, en el caso de la economía es más claro. Si hay un sistema que predice cuál va a ser el precio del petróleo en un año, todas las personas van a actuar en consecuencia, y lo que van a hacer es que el precio del petróleo de aquí a un año no sea el que se predijo. O, por ejemplo, la aparición de la revolución no se puede predecir, porque el hecho de que se pueda predecir implicaría que no haya esa revolución. Finalmente, la última parte del libro habla de la revolución científica y le pone como fecha de 1500, que fue más o menos cuando Newton escribió su libro, y coincidentemente Colón llega a América. ¿Qué fue lo que originó la revolución científica? Fue el hecho de que el hombre se dio cuenta de que en realidad no sabía las cosas, que en realidad ignoraba muchas cosas, y que esas cosas podía conocerlas. Antes de esto, si uno no sabía algo, lo único que tenía que era preguntarle a alguien más viejo, algún sabio, algún anciano, o consultar con algún libro sagrado, y ahí encontraba la respuesta. Si no estaba la respuesta de lo que buscaba en esos libros, era porque no era importante. Entonces básicamente se desechaba el asunto. Él dice que la revolución científica ha sido la revolución de la ignorancia. Otro aspecto clave de la revolución científica sería el capitalismo. Por ejemplo, el supremo mandamiento de los ricos sería invertir, y el supremo mandamiento de los pobres sería comprar. O de las masas, no dice pobres, en realidad dice masa. Implicó 2 cosas: la desaparición de la familia nuclear y la desaparición de la comunidad.
También habla de la felicidad como cómo medirla de manera objetiva. Este, por ejemplo, dice que estudios muestran que el dinero sí es felicidad hasta cierto punto. Después de que uno llega a cierto punto ya no. Otra, otra cosa interesante es que, por ejemplo, la enfermedad nos hace infelices, pero eh, pero la familia y la comunidad parecen que tienen más impacto en la felicidad que la salud y el dinero juntos. Bueno, el libro termina hablando del final del Homo sapiens y esto que se llama la singularidad, que se estima que va a aparecer en el 2050, por lo menos, que es el momento en que la inteligencia artificial va a ser capaz de crear inteligencia artificial. Las consecuencias, o sea, lo que se ve ya, digamos, ¿no? La manipulación genética, ahí muestra fotos de un roedor, de una rata que le quisieron crecer una oreja en la espalda, una oreja a partir de genes de vaca, pero la oreja tiene forma humana. Entonces esto como que va a servir para reemplazar órganos. Después el otro, aparte de la manipulación genética, habla de los cyborgs, que van a ser estos hombres con partes robóticas, un brazo, una pierna, y también finalmente habla de la vida inorgánica, que ya básicamente lo que hace es convertir al hombre en Dios, en creador. Y termina el libro con la pregunta: ¿hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Bueno,